Bienvenido amigos, le habla el doctor Leonardo Valentín y nos encontramos desde el Professional Hospital en Guaynabo con el doctor Luis Marrero que nos acompaña. Buenos días y gracias El doctor es especialista en ortopedia y nos va a estar hablando un poquito sobre la estenosis lumbar degenerativa específicamente. Y bueno doctor, cuéntenos un poquito sobre su entrenamiento y cómo llegó hasta aquí. Pues como mencionaste, yo soy cirujano ortopeda, graduado aquí de la Universidad de Puerto Rico. Luego de eso hice una subespecialidad en cirugía de columna vertebral. Tengo otra subespecialidad en medicina deportiva, pero en estos momentos estoy ejerciendo la de columna vertebral principalmente. Excelente, excelente. Entonces cuéntenos un poco más sobre la estenosis lumbar, o sea, cómo un paciente presenta, qué es la estenosis lumbar y cómo se presenta. Principalmente esto es un problema de personas mayores, usualmente sobre los 60 años. Estenosis lumbar es la reducción en el volumen del canal espinal. Y esto puede ser causado por diferentes razones. Usualmente es por la degeneración de los discos o de las pequeñas articulaciones en la parte de atrás de la espalda que causan el efecto de reducir el espacio por donde pasan los nervios y el cordón espinal. Estos pacientes usualmente van a presentar con dolor en las piernas que puede estar o no acompañado con dolor de espalda. Y lo más importante de esto es que usualmente la funcionalidad del paciente se ve bien afectada porque estos pacientes no pueden caminar largas distancias. Usualmente la queja principal del paciente es que cuando se incorpora y se pone en pie para caminar, ahí de inmediato comienzan los síntomas, que usualmente son dolor en las piernas, adormecimiento, debilidad, y necesita detenerse, ¿verdad?, en su andar para descansar y que esos síntomas se alivien. Excelente, doctor Marrero. Y él trae un punto muy importante. Aquí en el Professional Hospital nosotros tenemos las clínicas especializadas en circulación y este tipo de diagnóstico, tanto el problema circulatorio como el problema de estenosis lumbar degenerativa, pues pueden presentar parecidos, pero tienen unas distinciones, como el doctor Marrero nos explica. Para estudios de imágenes, ¿cómo es el proceso del paciente? ¿Qué se evalúa? Pues usualmente es un diagnóstico clínico. Uno hace un examen físico, se basa en el historial del paciente y uno ya tiene la sospecha de qué es lo que está sucediendo con el paciente, entonces pasa a realizar los estudios radiográficos. Los estudios radiográficos podemos hacer rayos X de la espalda baja y la resonancia magnética, que es el estudio ideal porque nos va a decir cuál es el estado de estos discos, de estas articulaciones y en qué nivel específico está la obstrucción del cordón espinal, y esto nos va a guiar para los tipos de tratamiento. Okay. Hablando de tratamiento, ¿qué opciones tiene el paciente que presenta con esta condición? Pues lo que yo le digo a los pacientes es que uno puede ir por una serie de niveles de tratamiento. Usualmente en el primer nivel de tratamiento uno puede utilizar medicamentos para el dolor o medicamentos antiinflamatorios, acompañados usualmente de terapia física. Si eso no está ayudando al paciente, uno puede pasar a un segundo nivel de tratamiento en el que se pueden utilizar los llamados bloqueos, que no son otra cosa que inyecciones en la parte afectada de la espalda. Si esas cosas no funcionan, entonces el tercer nivel de tratamiento es donde estamos los cirujanos para entonces evaluar al paciente y, si es necesario, ejecutar una cirugía. Okay. Entonces, cuando hablamos de cirugía, entendemos que tenemos muchas opciones. La tecnología ha pasado desde los primeros procedimientos que se hacían de una manera y entiendo que ahora tenemos técnicas mínimamente invasivas que nos facilitan este tipo de cirugía. Correcto. Yo trato de principalmente utilizar la técnica de cirugía mínimamente invasiva por los beneficios que la literatura, ¿verdad?, muestra en este tipo de cirugía, que usualmente es que el paciente tiene menos dolor, menos sangrado postoperatorio y durante la cirugía. La recuperación usualmente es más rápida y en estos pacientes que son mayores eso es lo que uno quiere, que uno, ¿verdad?, realice la cirugía y que el paciente vuelva a sus funciones y a su vida diaria lo más rápido posible. En cuanto a la cirugía, yo le explico a los pacientes que tenemos
o lo podemos poner como dos grandes grupos: cirugías en las que usamos tornillos y cirugías en las que no usamos tornillos. Y claro, uno evalúa al paciente, uno evalúa los estudios radiográficos y determina si el paciente necesita o no una o la otra. Usualmente un paciente que, ¿verdad?, necesita instrumentación o ponerle los tornillos y las barras es un paciente en el cual uno estima que va a remover gran cantidad de la estructura ósea y que la columna vertebral se va a ver afectada en su estabilidad, o pacientes que tienen lo que se conoce como una listesis, que ya es una inestabilidad asociada a la degeneración. Esos pacientes entonces necesitan una cirugía en la que se ponen tornillos y barras. Ok, doctor, pues ¿qué le parece si le enseñamos a los amigos televidentes un poquito sobre esa cirugía y luego regresamos y discutimos más sobre el tema? Claro que sí. Ok. Saludos, nos encontramos en sala de operaciones del Professional Hospital en Guaynabo. Estamos a punto de comenzar la cirugía. Estamos en la fase preoperatoria, donde se posiciona el paciente y se revisa el plan preoperatorio. Como parte de esa revisión del plan preoperatorio, vamos nuevamente sobre las radiografías y la resonancia magnética del paciente, que debe correlacionar con los síntomas que el paciente tiene preoperatorio. Este paciente, su queja principal es dolor de espalda y dolor de pierna, o dolor que irradia la pierna izquierda principalmente. Como podemos ver aquí en la resonancia magnética, es un paciente que tiene degeneración de discos en múltiples niveles. Podemos notar que principalmente tiene degeneración en 4-5 y 3-4. En la resonancia magnética del paciente podemos notar que tiene degeneración y discos herniados en múltiples niveles. Como estamos realizando una cirugía mínimamente invasiva, nos vamos a enfocar principalmente en los discos que causan síntomas o los discos sintomáticos, principalmente en esta ocasión 3-4, 4-5. Como podemos ver en esta imagen de la resonancia magnética, a nivel de 4-5 tiene mucha estrechez del canal perdóname. Okay. Cuando quieras, 5, vamos de nuevo, 5, 4, 3. Como podemos notar en esta imagen de la resonancia magnética, podemos ver que tiene estrechez del canal espinal en 4-5, donde tiene reducido el espacio por donde pasan los nervios. También podemos ver que las facetas, que son las pequeñas articulaciones en la parte posterior de la columna, están agrandadas como parte de la degeneración de la columna en ese nivel. Todo esto va a crear los síntomas que ya mencionamos, que principalmente son dolor de espalda con irradiación a la pierna izquierda. Que aquí ya estamos en el proceso de cerrar la incisión y como pueden ver, la incisión para esos dos niveles es aproximadamente como 3,5 centímetros, que es una incisión bien pequeña,
de la forma que lo hacemos mínimamente invasiva. Si hubiésemos hecho un nivel, podríamos hacer una incisión quizás de 1,5 centímetros o 2 centímetros. Esto ayuda a la recuperación del paciente, tiene menos dolor, menos sangrado, el paciente se va usualmente a la casa el otro día. Esos son parte de los beneficios. Y aquí tenemos el resultado final de la cirugía. Estos son las imágenes intraoperatorias. Antes del paciente salir de sala, confirmamos que los implantes estén en una posición correcta. Como pueden ver en la posición lateral, colocamos ambos tornillos dentro del cuerpo de la vértebra, están conectados con una barra y pusimos el implante, que es la caja de plástico rellena de injerto de hueso, dentro del espacio de los discos. Esto sería viendo al paciente de lado y esto sería viendo al paciente de frente. Tenemos lo mismo, tornillos conectados con una barra y el implante sustituyendo el espacio del disco. Se pueden poner tornillos en un solo lado o en ambos lados según lo requiera el paciente. Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica, curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Bueno, regresamos aquí al Professional Hospital con el doctor Luis Marrero que nos acompaña, cirujano ortopeda, especialista en procedimientos y cirugía mínimamente invasiva. Así que ya vieron un poquito sobre lo que conlleva esta cirugía. Cuéntenos sobre la cirugía y algunos detalles. Pues específicamente en este caso, como antes mencionamos, este paciente tiene estrechez del canal espinal, causando unos síntomas específicos de dolor a la pierna, dolor de espalda. Como se mostró en la resonancia magnética, ese canal estaba reducido. Se le ofreció al paciente la alternativa de cirugía en la que teníamos que remover cierta cantidad de hueso y por ende necesitaba lo que se conoce como una fusión lumbar transforaminal con la instrumentación, que no es otra cosa que poner los tornillos y la barra. Y como pudieron ver, se realizó todo eso a través de una incisión que alrededor fue de algunos 2 centímetros más o menos. Sí, muy pequeña, tuve la oportunidad de verla y sí. Sí, por esa pequeña incisión se pusieron los tornillos, se hizo la fusión, se le quitó la presión al nervio en 2 niveles y esto, los resultados de la cirugía es quitarle al paciente los dolores en la pierna, que él pueda retornar a sus funciones normales y disminuir el dolor en la espalda. Este paciente al otro día se paró de la cama, caminó, hizo la terapia y luego de todo esto se fue a la casa. Okay. Y esa es usualmente la rutina. Cuando se utiliza técnicas mínimamente invasivas para la cirugía de columna vertebral, las recuperaciones son más rápidas y eso es bien beneficioso para los pacientes y los pacientes se van de alta al otro día o en 48 horas. Excelente, sí, esa es una de las preguntas que tenemos muy comúnmente sobre los procedimientos y esto cómo compara con una cirugía un poco más tradicional. O sea, estamos hablando de varios días que disminuimos la estadía del paciente. Es correcto. Usualmente y todavía se realiza cirugía convencional de espalda en la que se tienen que hacer incisiones más grandes, la pérdida de sangre es mayor, el dolor postoperatorio es mayor y eso requiere que el paciente permanezca hospitalizado muchos más días, usualmente 3 o 4 días en el hospital. Con este tipo de técnica, pues básicamente disminuimos todos esos factores y el paciente se recupera mucho más rápido. Okay. Y para resumir, ¿qué tipo de pacientes usualmente ve usted en su práctica y con esta condición? Bueno, vemos todo tipo de pacientes, pero esta condición, como antes mencionamos, es una condición que principalmente vemos en personas mayores, a diferencia de los discos herniados, que usualmente pacientes más jóvenes, entre los 30 y los 50, la estrechez lumbar o la estenosis lumbar, como la conocemos, usualmente es en pacientes de sobre 60 años. Okay. Doctor, y cuénteme un poco más sobre el equipo que se usa para específicamente la fusión transforaminal y con instrumentación en este caso, ¿qué tipo de equipo utiliza y cómo se sintió en la sala aquí del Professional Hospital? Pues mira, como pudimos ver en el video de la cirugía,
estábamos en las salas de operaciones del Professional, unas facilidades excelentes. Utilizamos usualmente una mesa especial para realizar la cirugía con el paciente en boca abajo. Vemos y marcamos usando fluoroscopía, que es un tipo de rayo X, y utilizamos instrumentación de diferentes compañías para realizar este tipo de técnica mínimamente invasiva. Bueno, muchas gracias, doctor, por esa información y sobre educarnos sobre procedimientos mínimamente invasivos para estenosis lumbar.